Bienvenidos, bienvenidos una vez más juntos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Soy la profeta Liliana Barros. Siempre te invito a compartir, que le des like por favor, si te resulta interesante, si te ayuda, si te anima a crecer este canal, si te ha sido de utilidad, de testimonio para tu vida, si has avanzado, si has sido libre. No olvides de compartir con otros, de dar like y también de seguir adelante, de seguir avanzando, de seguir creciendo. Esta noche tengo un tema importantísimo que a mí personalmente me ha ayudado, me ha liberado, me ha enseñado, y hoy puedo desde esta plataforma ayudar a cientos y a miles de personas que tal vez se encuentran en la misma situación que un día yo me encontré. Y es por eso que Dios se glorifica siempre en nuestras debilidades, y también Él usa todo. Para Dios todo es útil. La palabra que te traigo esta noche es muy fuerte y está en el Salmo 139, 16, porque realmente aquí cuando dice que mi embrión vieron tus ojos, esta palabra está relacionada con el tema que hoy te quiero compartir, porque se cuestiona mucho esto de las maldiciones ancestrales, de todo lo que arrastramos, de la iniquidad, de lo que nos persigue, de lo que a nosotros nos atormenta y de lo que a veces te cuesta vencer, de lo que te cuesta solucionar, de lo que te cuesta a veces salir adelante, ¿no? Y nos preguntamos por qué, si yo hago todas las cosas según la palabra de Dios y soy una persona íntegra como lo era Job delante de la presencia de Dios, se dice que él era un hombre recto, que era un hombre íntegro delante de Dios, y que no se hallaron en él muchas cosas, ¿no? Como hoy tal vez nosotros tenemos de debilidades, pecado, ¿no? Su carácter también era delante de la presencia de Dios, era un carácter que le agradaba al Señor, y así todo Job entró en un duro proceso permitido por Dios para su vida. Por eso quiero decirte en esta noche que todo comienza en el vientre de nuestra madre. El vientre de la madre es un lugar donde nosotros somos formados desde desde el embrión. Ya nosotros comenzamos a percibir, comenzamos a sentir, comenzamos también a ser perseguidos por el enemigo. Desde que éramos un embrión somos perseguidos. ¿Pero quiénes? ¿Todos o solamente algunos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Todos o algunos? Creo que los escogidos de Dios ya somos perseguidos desde que somos un embrión. Y aquí está la palabra en el Salmo 139 que te quiero compartir, porque esta es una noche preciosa para que nosotros hoy podamos tener un crecimiento, un avance, poder romper cadenas, poder cortar las ligaduras de impiedad, romper desde el vientre de tu madre toda ligadura, todo lo que te fue transferido, todo lo que absorbiste cuando eras solamente un embrión. Desde allí comienza, y es por eso que en esta noche te lo quiero compartir para que lo puedas escudriñar y luego podamos juntos, ¿sí? Abrir este tema, partir esta palabra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación, dijo aquí el salmista. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación, ¿sí? Nosotros nos estábamos formando, éramos un embrión, y allí Dios ya estaba poniendo la mirada sobre cada uno de nosotros. Y entonces dice, todo esto ya estaba escrito en tu libro, y había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. O sea, antes que nacieras, que salieras del vientre materno, Dios ya tenía escrito en su libro tu historia, tu propósito y la finalidad que ibas a tener aquí en esta tierra. Por eso dice
que aún no los había vivido porque todavía era un embrión, era un feto y recién estaba formándose allí su cuerpo, ¿no? Y nosotros también, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, comenzamos a absorber distintas maldiciones, distintas problemas espirituales también, porque según estuvo nuestra madre, cómo ella vivió el embarazo, qué sintió en el embarazo, qué vivió en el embarazo, cómo fue tratada también nuestra madre. ¿Qué pasó cuando nosotros estábamos allí dentro? Porque el bebé luego de nacer ya no recuerda nada. Cuando nosotros nacemos no recordamos nada, no recordamos. Hoy, si me preguntas a mí, ¿qué pasaba cuando cuando naciste? ¿Qué sentiste? Yo no te puedo decir qué sentí. En mi memoria está que sentí temor. Yo no te lo puedo decir, no te lo puedo descifrar a eso, ¿sí? Pero sí, el alma recepcionó todas estas emociones, todas las emociones de nuestra madre, de nuestro padre. Si tuviste un padre que abandonó a tu madre, un padre abandónico, ¿no? Ese sentimiento de abandono ya fue sembrado en ti a través de este espíritu, el espíritu de abandono que me persiguió a mí durante una gran parte de mi vida y siempre fui abandonada. Soy madre soltera, fui una mujer abandonada con mis hijos. Entonces, esto lo repetí luego porque mi madre a su vez también ella fue una mujer que tuvo hijos de soltera y fue abandonada. Y entonces nosotros repetimos esta historia y esta historia ya estaba escrita según la palabra de Dios. Aquí dice claramente que ya estaba escrito en el libro de Dios, en el libro de la historia que está marcada para cada uno de nosotros. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué a nosotros nos acontece? Y vemos que luego en otras personas no pasa esto. Quiero decirte que eso es porque Dios te ha elegido a ti, que tú eres un escogido, una escogida de Dios. Si estás viviendo estas situaciones, si vos ya naciste con problemas, si mientras estabas en el vientre de tu madre, ya el enemigo quiso matarte y puso la intención en el corazón de tu mamá, de tu papá, de que abortaran ese embarazo, como lo fue en mi caso, es porque somos personas ya escogidas desde antes de la fundación, desde antes de estar en el vientre materno. Ya habíamos sido escogidos por Dios, ya nuestra historia estaba escrita en el libro de Dios con un destino señalado y con un propósito ya marcado para cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso a veces hay tantas respuestas para darte referente a lo que estás sintiendo. Y hay tantas preguntas que tal vez puedas tener hacia mi persona por lo que hoy estás sintiendo, por lo que a ti te persigue, tanto en el área emocional, física, espiritual. Somos tripartitos y entonces recepcionamos en las tres áreas, recepcionamos en el alma, recepcionamos en el cuerpo y en el espíritu también. Y es por eso que ya desde que éramos un embrión vino la persecución. Ahí empezó la persecución cuando estábamos siendo formados. Como aquí dice el salmista, desde que estaba en el vientre, ya tú tenías un destino marcado para mí. Qué profundos, díjome, son tus pensamientos, oh Dios. Sí, qué profundos son los pensamientos que Dios tenía hacia ti, hacia mí, hacia todos los que fuimos escogidos desde el vientre de la madre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aunque a veces no puedas comprender la situación que estás viviendo, aunque a veces te haya dolido y hayas pasado por diferentes situaciones dolorosas de la vida, desde que
somos un embrión, ya fuimos marcados, ya tenemos un sello y ese sello fue puesto por Dios. Es una distinción, ¿sí? Es una distinción que a nosotros nos caracteriza como sus escogidos, porque Él ya nos miró antes de que estuviéramos en el vientre de mamá. Gloria a Dios, ¿no le das gloria a Dios por eso? No vas a decir gracias, Señor, por esto, porque realmente el proceso es duro. eh, la transformación es más dura todavía. Y me lleva a la historia de la oruga, ¿no? La mariposa, antes de ser una bella mariposa que extiende sus alas y vuela hacia la libertad, primero fue oruga, primero estuvo encapsulada en un lugar encerrada, ¿sí? Allí sin mostrar la belleza tan grande que ella tenía, pero hubo un tiempo predestinado hasta que ella pudo salir a esa luz y a esa libertad. Cuando nosotros estamos en el vientre, absorbemos a través del cordón umbilical diferentes maldiciones. Todo es transferido a través del cordón. El cordón sabemos que tiene vida y que es la parte más fuerte al nivel espiritual de la conexión de nuestra madre hacia nosotros. De nuestro padre no vamos a recibir la misma conexión porque no estamos en el vientre de nuestro padre, sí en el vientre de nuestra madre, pero sí absorbemos exteriormente lo que él nos impartió al momento de ser concebidos y cómo él trató a nuestra madre, cómo él trató el embarazo, si él desapareció en el tiempo de embarazo, si él fue un padre presente o fue un padre ausente. Y es por eso que cuando tenemos un padre que fue ausente, por lo menos en muchos casos he escuchado, y a mí me tocó vivirlo con mis hijos, que tuvieron un padre ausente, y yo traté de rellenar ese vacío en ellos, pero no fue posible, a pesar de todo lo que hice, ¿no? No fue posible porque ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Y bueno, cuando ellos conocieron a Dios en profundidad, entonces comenzó Él a llenar ese vacío. Y a pesar del amor y a pesar de la dedicación y a pesar de todo lo que uno hace, y vine rompiendo maldiciones en la vida de ellos. Recién de grande, cuando ellos ya eran grandes, comencé a entender el mundo espiritual y comencé a entender de que a través del cordón umbilical les había transferido a ellos el abandono en primer lugar, el temor en segundo lugar, porque era una madre soltera y tenía mucho temor de lo que podía pasar cuando ellos nacieran y cómo los iba a alimentar y si yo los iba a poder contener y si yo iba a ser una buena madre, cómo iba a ser, ¿no? Cómo iba a profundizar, cómo se iba a desarrollar esto. Y todos esos temores y la ansiedad de que el niño nazca sano, que el niño nazca enterito, toda esa ansiedad se las transferí también a ellos. También fueron personas ansiosas, esa ansiedad. Yo a su vez también fui ansiosa de querer obtener ya las cosas rápido, que todo se resuelva ya, sin tener el tiempo de espera que cada cosa necesita, ¿no? En la vida. Y esa ansiedad me fue transferida por mi mamá. Y hoy puedo ver desde grande la ansiedad que a ella la persigue, ¿no? De querer prepararse 2 horas antes del tiempo en el que ella tiene que salir, de preparar todo súper eh, antes de que se cumpla el tiempo de que tenga que viajar. Y así, ¿no? Esa ansiedad, ese sentimiento, porque creo que ella también absorbió en el vientre de mi abuela la ansiedad, el temor que iba a pasar con los hijos, porque tenían muchos hijos, porque no sabían cómo los iban a alimentar. Y ese mundo de sensaciones, de sentimientos, de emociones, de temores, de dolores por el abandono, por el dolor, hijos que fueron engendrados por violación, hijos que fueron engendrados, las madres fueron solteras, se dedicaron ellas solas a criarlos, ellas solas con el embarazo, ellas solas con el nacimiento. Entonces este sentimiento de abandono fue transferido a este hijo a su vez, luego cuando crece, ya fue formado con estas emociones y estas sensaciones de abandono, de rechazo, de dolor, y entonces luego el chico busca en el alcohol, busca en la droga. Y hay madres que me dicen, no, yo no lo rechacé, no, yo tuve un embarazo bueno, pero
qué bebé fue formado con la intención de querer tenerlo? La mayoría de las veces los bebés vienen por casualidad a este mundo. Y cuando viene por casualidad un niño aquí, a este mundo, es porque realmente fue impartido el rechazo en primer lugar, porque fue un embarazo que no estaba en los planes de esa madre, de ese padre. Así que, queridos, yo quiero decirles en el nombre poderoso de Jesús que esta es una noche de la presencia de Dios para ustedes, que Dios me ha motivado a orar porque yo estuve en esa situación en el vientre de mi madre, absorbí el rechazo, pero también quiero decirte que desde antes de estar ahí fui escogida por Dios, que ya había una, para mí aquí en la tierra, había una directriz de Dios, porque acá dice el salmista que sus ojos vieron, realmente Dios vio ese embrión y ya a través de la mirada entregó directrices, ¿sí?, a ese feto de lo que tenía que hacer aquí en la tierra. ¿Por qué nos pasan cosas? ¿Por qué situaciones dolorosas en nuestra vida? Porque a veces nosotros nacemos y queremos hacer lo que se nos da la gana a nosotros y no cumplimos con estas directrices que ya Dios desde antes que naciéramos nos había ya impartido a nosotros desde que éramos un embrión, teníamos ya, ¿sí?, una designación aquí en la tierra, una asignación de Dios acá en la tierra. Y tal vez esa asignación es ser profeta, pastor, evangelista, predicador de la palabra, libertador, persona que ora por otros, ¿sí? Entonces todos estos impedimentos que has tenido es porque al momento de nacer ya te fue impartido el rechazo en primer lugar. Tal vez tus padres te llevaron por un camino equivocado, te enseñaron algo que no era debido. Y hoy estás luchando, estás peleando, estás nadando contra la corriente porque no estás cumpliendo la asignación que Dios tenía para tu vida. Pero hoy se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús y desde el vientre de tu madre vas a tener una libertad plena, plena. Gloria a Dios, gloria.